Bueno, doctor, quisiera que nos explique qué implica esta serie de cambios, esta modificación de artículos de la ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, aprobada, ¿no?, por la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Se busca que una de las funciones sea velar por la correcta utilización de recursos financieros, logísticos, técnicos y otros provenientes de la cooperación internacional. Pero, ¿es una buena iniciativa la que se ha aprobado en la Comisión o no? No es una buena iniciativa, es una iniciativa que tiene una motivación política clarísima. Y no es un invento peruano, esto ya ocurre en Rusia, está ocurriendo en Georgia, ocurre en Venezuela, en Nicaragua y en otros países donde se pretende controlar el trabajo de la sociedad civil. Quisiera mencionar en primer término, para poner en contexto, qué es una ONG, qué hace una asociación civil no gubernamental. Fundamentalmente es complementar el trabajo que un Estado incapaz o ineficiente como el nuestro, que no puede llegar a satisfacer las necesidades de toda la población, pueda ser complementado por este tipo de organizaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la transparencia electoral y supervisión de las elecciones, hay muchas organizaciones que se dedican a ese trabajo, a educación ciudadana en materia de cultura electoral, etcétera. Pero en cosas más básicas, como el reparto de alimentos, el Estado peruano es incapaz de cubrir las necesidades alimentarias del país en su integridad, sobre todo en las comunidades más vulnerables, y hay organizaciones que se dedican a suplementar ese vacío que deja el Estado peruano. Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud. Recuerden ustedes, en la pandemia o inclusive antes con los temas del SIDA, hay organizaciones especializadas que se dedican a de alguna manera suplir estas deficiencias del Estado peruano. Entonces, para eso existe lo que se denomina la cooperación técnica internacional. Fondos que provienen ya sea de agencias gubernamentales de distintos países, el caso de AID, por ejemplo, en los Estados Unidos, de la GCZ en el caso del gobierno alemán, y también de fundaciones de distinto tipo, como UNICEF, el Banco Mundial, etcétera, que buscan financiar este tipo de actividades en temas tan importantes como el medioambiental, por ejemplo, o el caso de la lucha contra la corrupción. Sí, doctor Ugaz, buenas tardes. Joana Castro lo saluda. Yo quería que nos profundice un poco más cuando dice este es un tema político, es decir, se está buscando directamente el cierre de las ONGs para no complementar una información, para que no llegue netamente un apoyo financiero, porque el Congreso de la República se está basando, en la Comisión, por supuesto, ¿no?, de Relaciones Exteriores, se está basando a que no se ha informado correctamente cómo se han usado los fondos. Es decir, el dinero que ha llegado del extranjero no se ha informado correctamente en qué y cómo ha sido utilizado. Eso es absolutamente falso y para eso existe la APSI, y la APSI ejerce, y yo diría que con bastante diligencia, ese tipo de control. Digo que esta es una iniciativa que tiene una motivación política porque, repito, no es el primer país donde ocurre. Gobiernos intolerantes, autoritarios o un gobierno absolutamente degradado en el ámbito legislativo como el Congreso peruano, lo que está buscando con esto es controlar aquellas expresiones de organizaciones de la sociedad civil que no les gustan. Entonces, cuando ellos sostienen, los motivadores de este tipo de proyectos de ley, que debe haber un lenguaje de tal tipo y que no debe permitirse que se utilice un lenguaje inclusivo, les molesta la actividad de las ONGs. Cuando una asociación civil lucha abiertamente contra iniciativas corruptas, hace pronunciamientos, moviliza a la sociedad, eso no les gusta. Y ahora lo que quieren es, con el cuento de decir, aquellas asociaciones que reciben fondos del extranjero, en primer lugar, son agentes extranjeros. ¿Quién inventó eso? Putin, con la ley del año de hace más de 6 años, donde ahora existen 157 organizaciones en Rusia que han sido proscritas con sus representantes presos, etcétera. Entonces, esto va a ser una herramienta de persecución y es una expresión de intolerancia política de quienes la están promoviendo desde el Congreso, que ya sabemos quiénes son, por supuesto. Claro, ahora, dentro del dictamen hay justamente una cápite o un capítulo que está vinculado con lo que usted dice, doctor Ugaz, porque se establece, la APSI estará en la obligación de hacer un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que hagan activismo político con los fondos que reciban del exterior. Se entiende en este caso como activismo político, según el texto aprobado, a aquel
que trata de modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas. Este es el sustento Sí, mire, que está en Carlos, el propio dictamen. Le pongo un ejemplo de estos días. ¿Qué es más político que la lucha contra la corrupción? ¿No? Ahora el Congreso está afanado en sacar una modificación a la ley contra el crimen organizado que prácticamente inutiliza los poderes de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Policía para luchar contra el crimen organizado. Ahora se pretende que los allanamientos sean avisados con anticipación, que tengan que tener abogados en todos los allanamientos. Hemos escuchado al fiscal Chávez del crimen organizado diciendo, o sea, si vamos a allanar 30 locales a las 2 de la mañana, quiere decir que tienen que haber 30 abogados, uno en cada local a esa hora, porque si no sería un allanamiento ilegal. Eso es absurdo. Si una organización, digamos, Proética, Asociación Civil Transparencia o cualquier otra de las que actúan, que son decenas y no cientos en el Perú, a nivel nacional, dice, como están diciendo varias ya, y lo dice el propio Ministerio Público, pero hablemos de las ONGs, dicen, esta es una iniciativa que lo que busca es apoyar el crimen organizado, generar impunidad. Se va a decir, usted es una organización política, recibe fondos del Banco Mundial o recibe fondos del AID o recibe fondos de cualquier otra fundación del mundo, por lo tanto es un agente extranjero y a usted le vamos a abrir un proceso, vamos a disolver su organización y como ya ocurre en Rusia, en Venezuela y Nicaragua, usted se va preso. ¿Cómo? Eso es A ver, gravísimo. para que el oyente y el televidente lo tenga aún mucho más claro, ¿cómo se afectaría si es que finalmente se aprueba en el Congreso de la República? Estamos hablando de que, claro, ha sido aprobado solo en la Comisión de Relaciones Exteriores y que tiene algunas modificaciones, pero el ciudadano de a pie. Bueno, el ciudadano a pie es el gran beneficiario de la libertad de expresión y de la democracia. Esta es una herramienta absolutamente antidemocrática y que lo que busca es evitar la pluralidad de ideas en una sociedad que hacen finalmente que sea el sustento de un Estado democrático de derecho. Doctor Esta Ugaz, es una iniciativa autoritaria, represora y que lo que busca es silenciar aquellas voces que no les gustan a los congresistas, cuyos antecedentes en muchos casos están vinculados más bien a actividades ilegales y criminales o posiciones ultraconservadoras que no quieren permitir que haya circulación de ideas diferentes en el país. doctor, y más allá del tema estrictamente político, porque hay organizaciones que apoyan, cooperan con personas, ¿no?, con población que está en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Pobreza o pobreza extrema. ¿Qué pasaría con estas ONG? ¿Qué pasaría con estas personas que reciben ese tipo de apoyo? Más allá, repito, de lo que es el tema político. Es lo que dije al inicio, aquí se va a generar una crisis social, porque muchas organizaciones no gubernamentales trabajan con comunidades indígenas, trabajan en defensa del medio ambiente, trabajan en defensa de la salud, apoyo de programas de salud que abarcan a miles y no millones de peruanos pobres que no están cubiertos por el Estado peruano. Lo mismo con el reparto de alimentos, ollas comunes, etcétera. Como el Estado no tiene la capacidad para cubrir estas necesidades básicas, muchas de estas organizaciones recurren a hacerlo. Ahora se les va a prohibir con el pretexto de que reciben fondos del extranjero y que con este discurso absurdo de vamos a mejorar, pero en el fondo, como ya lo han hecho con la colaboración eficaz, con la ley Servir, en fin, todo el desmontaje en el que está empecinado el Congreso, ahora es atacar para que este tipo de servicios no se den, porque a un grupo de congresistas no les gusta cómo piensan. Básicamente ese es el elemento central. Aquí nadie puede decir que hay organizaciones que están utilizando esos fondos de la cooperación internacional para hacer terrorismo, para socavar el Estado de Derecho o para generar situaciones de inestabilidad o desorden en el país. Perfecto. Doctor Ugaz, muchas gracias por atendernos. Sabemos que está en México, además. Muchas gracias al doctor José Ugaz, abogado penalista y ex presidente de Transparencia Internacional.